Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en otro debate de Así son las cosas por la pantalla de la televisión abierta. Estamos en vivo cuando todavía la tarde muy ventosa está reinando en la ciudad de Río Cuarto con altas temperaturas propias de esta época, pero un intenso viento que hemos tenido ayer y hoy más en todo el sur de la provincia de Córdoba, donde llegamos con nuestra señal. También nos pueden ver a partir de la señal digital, el canal 29.1. Allí estamos. Gracias a todos por acompañarnos. Hoy nos vamos a ocupar del mes que se cumple de un conflicto que comenzó siendo una acción terrorista y que derivó en una guerra con signos de genocidio, que está en pleno desarrollo. Hoy la República Argentina condenó a la organización terrorista Hamás. El Parlamento Nacional, diferenciándose de la postura del gobierno, condenó a la organización palestina Hamás y le reclamó la liberación de los rehenes, que es la excusa que utiliza Netanyahu, el premier israelí, para mantener los ataques que para muchos es un genocidio de libro lo que está sucediendo, porque para perseguir organizaciones terroristas lo que están haciendo es matar a población inocente. Ya se estima que son 10.000 los palestinos que han muerto en 30 días de este conflicto. Buena parte de ellos, el 60%, el 40% son niños, 4.000 niños muertos. También, según las estadísticas, que esto es muy fluctuante porque nadie da con rigor las estadísticas de lo sucedido, hay 2.000 israelíes fallecidos, aseguran, desde el comienzo del ataque de la organización terrorista Hamás y la respuesta israelí, que se transformó en una verdadera masacre, que la estamos viendo todos los días, aunque el mundo occidental procesa la información con un sesgo que es evidente, pero no todos. Hoy es muy difícil ocultar la realidad, por más que los grandes medios se esfuercen en sesgar la mirada. Hay claramente a través de las redes de comunicación, en las plataformas sociales, suficiente, abundante información, y las imágenes hablan por sí solos, ¿no? No necesitamos ni siquiera explicar esta cuestión. Voy a recibir a los invitados con quienes vamos a analizar este mes que ha pasado. Me da mucho gusto en saludar a Said Safadi. ¿Cómo va, Said? Bien, un gustazo. muy bien. Bueno, El gusto es mío. Expresidente de la Sociedad Sirio-Libanesa de Río Cuarto. Residente en Zampacho por estas horas. Así que muchas gracias por venirse. También está Pablo Salinas, que es licenciado en Ciencia Política, analista en temas internacionales, y nuestro conocido de la casa, Pablo Hueve, una especie de volante que marca todos los frentes, ¿no? Podríamos decir oveja Telch. Estaba buscando. Bueno, me enorgullece. Claro, estaba buscando un sanlorencista. Me falta algo, pero bueno, precisamente la característica de la oveja. Pero bueno, es un privilegio estar acá. Señor Said Safadi, querido compañero de la Universidad Pablo Salinas, y vos, Guillermo, que es un privilegio estar contigo. Bueno, muchísimas gracias. Y también voy a saludar a María Florencia San Jorge, que es licenciada en Ciencia Política y analista internacional, egresada de la Universidad Nacional de Villa María, que está a través de una videollamada. Un gusto, María Florencia, muy amable. ¿Cómo va? Muy amable por dedicarnos este tiempo. ¿Cómo va? Ya estamos con usted iniciando este programa. Gracias por aceptar la invitación. Hola Guillermo, hola a todos los que están ahí en el estudio. Muchas gracias por tenerme en cuenta. La verdad que es un privilegio poder estar compartiendo, ¿no?, este espacio con ustedes y hablar, ¿no?, de este conflicto que hoy está quejando al mundo. Bueno, antes que empecemos a meternos con las opiniones de cada uno de los invitados, me gustaría hacer una breve digresión. En realidad es una especificación. Muchas veces se utilizan términos frecuentemente que no responden a la lógica de lo que representan. Por ejemplo, se le dice judío a todo el mundo, ¿no?, pensando que engloba. El judío profesa una religión, que es el judaísmo, que es como los católicos, pero aquí también hay evangélicos, hay no creyentes en la Argentina. No todos en Israel son judíos, no todos son creyentes en Israel. O sea, judío representa, cuando se dice judío, lo que se hace es referencial a aquel que profesa el judaísmo, ¿no? Una religión, para dejarlo en claro. Y después hay otras categorías
que están ligadas con la identificación de quienes habitan en esa zona. Un poco de didáctica también para nosotros mismos, para no utilizar siempre los mismos términos. Miren, el primero que se utiliza es israelita o israelí. Israelita es el gentilicio, son los habitantes del antiguo reino de Israel, el pueblo descendiente de Jacob, según la historia bíblica, a quien Jehová renombró Israel. Es por tanto un gentilicio referente a una nación actualmente transformado y por tanto será necesario usar otro término para referirnos a los habitantes del actual Estado de Israel tal y como se describe en la digresión que es israelí, no israelita, sino israelí. Israelí define la nacionalidad de los individuos nacidos en el moderno Estado de Israel y sus ciudadanos independientemente de otras cuestiones como su religión. También se usa el término israelí para referirnos a las instituciones del Estado israelí. Por ejemplo, gobierno israelí, primer ministro israelí. Es decir, una cosa es ser judío, otra cosa es ser israelita, un término pasado de moda porque no representa lo que hoy ocurre, y el gentilicio, como decir argentinos, es decir, israelí. El segundo término que utilizan habitualmente es hebreo. Bueno, los hebreos fueron un antiguo pueblo semita nómada, por tanto, el concepto se usa para referirse a lo étnico y también a lo lingüístico. El pueblo hebreo, el de la lengua hebrea, al ser un pueblo originario de la región del actual Estado de Israel, a menudo se usa el término para referirse a lo relativo a ese país. Sin embargo, aunque no es incorrecto, tampoco es un uso del todo adecuado. Diríamos, el gobierno es israelí y no el gobierno hebreo. Son dos cosas distintas. Después está sionista, que aquí quiero llegar porque el término sionista lo que refiere a todo aquel que es fiel a la ideología del sionismo. El sionismo es un movimiento político colonial que nace con el objetivo de crear un Estado judío, buscando la unidad cultural, religiosa y económica. Es decir, no digo que sea un partido, sino que es un movimiento político el sionismo, ¿no? Cuando se dice antisionista, no se dice perseguidor de los judíos, se dice cuando se refiere a aquellos que son, no sé qué término utilizar para compararlo, los nacionalistas nuestros. Bueno, esas categorías es muy importante tenerlas en cuenta, ¿no? Porque son diferentes categorías que a veces se entremezclan y que son necesarias para explicar el conflicto. No es lo mismo ser judío, que ser israelí, que ser hebreo, que ser sionista. Son 4 categorías absolutamente distintas para que ustedes entiendan un conflicto que es complejísimo y que lleva mucho tiempo. Said, ¿cómo mira esta situación de hoy que se vive? Bueno, yo voy a iniciar esta charla contigo y con los oyentes, ¿cierto? Con una frase que nos dictó un profe allá en la Escuela Militar de Aeronáutica por el año 54. Yo era cadete en ese entonces. Y fíjate vos que me quedó grabada, era en una clase de historia. La frase decía así: el mundo es un estrago donde todo es insólito y fingido, donde cada anfitrión lleva escondida la verdadera máscara tras el tocado. Si vos te pones a analizarla fríamente, esa frase, la podés aplicar a 1001 cosas de las que están ocurriendo en el día de hoy. Bueno, ¿y qué está ocurriendo hoy desde tu punto de vista? Porque están culpando al pueblo palestino. Perfectamente. Tenemos que ir a los prolegómenos del problema. 1897, el primer congreso que dijiste vos, Judío Mundial, donde Teodoro Herz presenta el libro El Estado Judío. Perfecto. Termina la Primera Guerra, donde Gran Bretaña consigue a través de Loren de Arabia congeniarse con los jeques del desierto árabe para voltear al Imperio Otomano, con una condición de que si le ganaban a Turquía la guerra, Gran Bretaña y Francia, que también estaba en la misma causa, le iban a dar al pueblo árabe la nación
árabe, un solo Estado donde iban a aglutinar a todos los pueblos árabes. Quien haya visto la película Loren de Arabia se va a dar cuenta perfectamente cuál fue la traición más grande que sufrió el pueblo árabe, la de que sale en la película de Loren de Arabia. Porque lejos de entregarle el Estado a la nación árabe, le enchufaron, le metieron, perdón el término, un colonialismo peor que el que habían tenido y habían estado sometidos con el Imperio Otomano. Vale decir que después de esa Segunda Guerra, secretamente Francia e Inglaterra firman el Tratado de Sykes-Picot en 1916, donde se reparten el Oriente Medio. Se queda Francia, se queda con el Líbano, y con Siria. Y Gran Bretaña se queda con Cisjordania, se queda con Palestina y se queda con Irak. Muy lejos estuvieron los árabes cuando se dieron cuenta de la traición, ya estaba hecha directamente. En el año 45, ¿cierto?, nacen las Naciones Unidas y en el año 48, a través de una petición que hizo Lord Balfour a la corona británica, donde él era uno de los grandes dentro del Parlamento, le pidió a la reina que por favor, ya que Inglaterra estaba con la posesión de Palestina, que querían ver si podían tener un hogar nacional para el pueblo judío, ¿cierto? La reina, como le debían favores económicos, porque esa es la verdad, no dudó ni un minuto en darle la oportunidad a Lord Balfour para llevar a cabo ese proyecto. El pueblo judío estaba en la diáspora porque tras el genocidio generado por el nazismo, en distintos lugares del mundo no tenían a dónde estar, ¿no? Después que habían matado millones de... Perfecto. De Europa empezaron a emigrar los más poderosos, los que tenían más dinero, ¿cierto? Llegaban a Palestina y compraban la tierra a los árabes. La pagaban, si valían 10, la pagaban 20. No tenían problema. Y claro, no todos vendieron. No todos vendieron, pero convengamos en que hubo algunos que hicieron pingües negocios a través de ese tipo de compras. No hay ninguna duda que es así. Y fue que en el año 48, en Naciones Unidas nace la partición de Palestina. ¿Y cómo se logra la partición? Eran pocos los países que estaban en Naciones Unidas en ese tiempo. No sé si llegaban a 60 países. Se fraguó como se fraguan tantas cosas. Vos sabés perfectamente que para conseguir un voto se consigue ¿con qué? Con oro, con dinero, acá y en cualquier lugar del mundo. Así consiguieron una mayoría dentro de Naciones Unidas que decidió la partición de Palestina, sin consultar jamás al pueblo árabe que habitaba ahí desde milenios, si estaban de acuerdo o no con esa partición. Nunca le consultaron, fue totalmente arbitraria. Y así es como en 1948, a través de la resolución 141, nacen los dos estados, el Estado de Israel y el Estado palestino. Pero ojo, fíjate vos, Israel declara la independencia, los árabes no están de acuerdo, se arma una revuelta entre lo que quedaba del ejército árabe. ¿Qué es lo que tenían los árabes en ese tiempo para pelear contra los sionistas? Porque yo digo que eran sionistas los que habían entrado, era el sionismo. ¿Qué tenían? Camellos y fusiles del año 1908. Esas eran las armas que tenían. Cuando estos que habían venido de Europa, convengamos, venían con metralladoras de última generación traídas de Checoslovaquia, de Alemania, porque a Alemania le hacían un favor irse y a los europeos también. Desde ese momento, desde el año 48 en adelante, no ha parado de avanzar Israel sobre el espacio palestino. ¿Por qué se ha hecho especialista en esto? ¿Por qué nos ha dado una clase magistral de historia en 5 minutos? Porque la mamea esta desde el mismo comienzo, te estoy hablando desde el año 60 posiblemente, yo empecé a masticar. Y lo que te estoy contando son cosas que no aparecen generalmente a través de los medios, porque no aparece, es la verdad. Se habla muy
superfluamente, muy levemente. Sí, hay una mirada, un sesgo occidental justificando todo, ¿no? Totalmente, Sí. totalmente. No te quepa la menor duda. Eso es razonable que lo piensen así, porque evidentemente, aunque ahora hay muchos en la propia Europa que están teniendo una mirada distinta, una postura diferente. Pablo, la verdad que ha sido para sacarse el sombrero la clase que nos acaba de dar Said. Pablo, ¿cuál de los dos? Hueve, vamos a empezar por Hueve. ¿Qué actualiza el conflicto hoy? ¿El presente qué implica? El presente implica que Israel está pagando gravemente los horrores de un gobierno desastroso de Bibi Netanyahu. La pregunta hoy fui a dar una charla a un colegio y yo les comentaba que el ejército de Israel es superior al norteamericano en cuanto a disciplina, en cuanto a eficacia. Tiene un servicio de inteligencia que sin lugar a dudas es el mejor del mundo, el Mossad. Y la pregunta de un estudiante era, pero profesor, ¿cómo el sábado ese los tomó por sorpresa? Bibi Netanyahu ha dividido a la sociedad israelí de una manera tremenda. Él está procurando acomodar las normas jurídicas del Estado israelí para garantizar la impunidad de él, de su familia, de su esposa y de su hijo, queriendo que la Knesset o Parlamento tengan la capacidad de, esto es increíble, de derogar resoluciones judiciales. Esto partió políticamente Israel y desde hace más de un año la oposición marcha en contra del gobierno y Netanyahu está usando al ejército y a los servicios de inteligencia no para resguardar a Israel, sino para controlar a la oposición. Esto fue advertido por Irán hace 3 meses y medio, y en una reunión en Beirut, el jefe de las fuerzas Quds, las fuerzas de élite de Irán, se reunió con los líderes de Jihad, de Hezbollah, el Partido de Dios del Líbano, y de Hamas, y vieron que estaban dadas las condiciones para que, mirá las vueltas de la vida, a 50 años exactos de la guerra del Yom Kippur, donde Egipto, de la mano de Anwar al-Sadat, toma por sorpresa a Israel, y esto toma como consecuencia la caída de una primera ministra como Golda Meir, 50 años después, un movimiento palestino que no responde a la autoridad palestina, sino a la República Islámica de Irán, toma por sorpresa al Estado de Israel. Yo tuve ese día, Guillermo, no puedo dar más datos que lo que voy a decir, pude estar vía Zoom con un diputado del partido Meretz, un partido de izquierda de Israel, y él decía, eran las 3 de la tarde hora argentina, eran las 10 de la noche hora de Israel, y él decía, estoy aterrorizado mirando la televisión y cómo están llamando desde los kibbutzim o desde las ciudades, Ashkelon, Sderot, Kufr Kana, que fueron las atacadas. Que fueron las atacadas, diciendo, por favor díganle al ejército que venga, por favor díganle al ejército que en tal lugar están matando. Es decir, tomó por sorpresa a todos. Bibi Netanyahu ha logrado generar tal división en Israel que ha sido el propio Netanyahu el que ha puesto en indefensión al Estado de Israel. Hoy por entonces, Guillermo... ¿Pero lo hizo deliberadamente? Lo hizo para salvarse él. Yo creo que él partió de la base de que tanta diáspora palestina y tanta partición interna, porque no hay que olvidarse que hay tremendas diferencias internas dentro de la sociedad palestina, donde... Sí, la nación palestina no está gobernada por Hamas, no, sí, la Franja de Gaza. No, es la Autoridad Nacional Palestina, sí, que es acusada por los movimientos islamistas de ser cómplice de Israel y cómplice de Occidente, porque se la acusa de corrupción, creo que en gran parte tienen razón, y lo único que ha hecho es ver cómo Israel llena de colonias la Franja de Cisjordania, limita cada vez más las posibilidades de autogobierno de Palestina, y en ese sentido se parte la representación. Por eso, todo lo que decía el amigo Said desde el punto de vista histórico, eso me lleva a una conclusión. Hoy por hoy, Netanyahu entró a lo que quería Hamas, se metió en Gaza y hoy acaba de hacer una declaración hace 4 horas donde dice, nos vamos a quedar luego de este conflicto, él lo llamó guerra, pero esto no es guerra, es un conflicto, y vamos a mantener la seguridad. Es lo que quería Hamas. ¿Por qué no es guerra? Bueno, nosotros titulamos guerra, ¿por qué para Pablo no es guerra? No, mi colega de la Cátedra de Derecho Internacional Público lo va a poder explicar. Bien, porque esto es un concepto jurídico. Sí, ¿por qué no es guerra? Porque no hay una declaración formal de guerra. No, porque las guerras en el derecho internacional público se realizan entre estados. Es decir, hay ejércitos regulares que están identificados con uniforme, bandera, distintivos, pelean una lucha franca de soldado a soldado, pero acá es con un actor no estatal que puede estar, y de hecho está disimulado entre la población civil. Entonces es muy difícil
combatirlo. Claro. Es decir, se trata de un grupo, no diría beligerante, pero sí en clara oposición al gobierno de Israel. Said, ¿usted coincide en esto o entiende que con esto la organización Hamas está logrando muchas adhesiones en Palestina? Porque es brutal lo que está sucediendo, ¿no? Está bombardeando hospitales. Mira, hoy estuve con un profesional odontólogo, un muchacho joven, y hice un breve comentario sobre lo que pasaba allá, y me decía, Said, ¿sabes una cosa? No huelo bien esto. Le digo, ¿a qué te referís? Me refiero a algo que ya ha pasado con Pearl Harbor, con las Torres Gemelas, como que los gobiernos tenían conocimiento de lo que iba a pasar, pero necesitaban que este hecho ocurriera para poder hacer lo que están haciendo. Bueno, un poco lo que explicó Pablo, ¿no? No sé si deliberadamente o por sorpresa. Bueno, es la duda que queda. La inteligencia israelí sí, se las presume como las mejores del mundo, ¿no? Claro, no tiene sentido de que ellos no hayan previsto esto. Cuando si entra una mariposa al Estado de Israel, la detectan. Una mariposa que entre. ¿Cómo no van a detectar esto? Por favor. Es una cosa que nadie se explica, Jeremías, nadie se explica. Bueno, lo que hay también, y esto me gustaría charlarlo con María Florencia, un significativo movimiento en todo el mundo, ¿no? Muchas personas de origen israelí, no sionistas, dispersas por el mundo, están saliendo a repudiar el ataque del gobierno de Israel a la organización terrorista Hamas, que está afectando la Franja de Gaza y matando civiles inocentes. ¿Esto es un fenómeno nuevo, María Florencia? ¿Qué dimensión tiene? ¿Cómo se puede juzgar? Yo creo que, bueno, ahí hay varios puntos, ¿no?, que podemos analizar. En primer lugar, una de las cuestiones que está diciendo Naciones Unidas y que están muy preocupadas las autoridades es la posibilidad, ¿no?, de que Israel esté incursionando, ¿no?, en crímenes de guerra. Cuando hablamos de crímenes de guerra en el derecho internacional hacemos referencia a cuando las víctimas civiles son desproporcionadas o cuando se las ataca directamente. Lo mismo se culpa, ¿no?, al grupo terrorista Hamas por utilizar a los civiles, ¿no?, como escudos humanos, que también lo hemos visto. En este sentido, hay que pensar también, ¿no?, las dimensiones regionales de este conflicto. Lo vimos también hoy con las noticias de los misiles que que fueron lanzados desde la célula terrorista al sur del Líbano hacia Israel, que bueno, Israel logró, podemos decir entre comillas, controlar esta situación. También vemos cómo los hutíes de Yemen, que sabemos que es un grupo que también está financiado y sostenido por Irán, también ha declarado estar a favor de Hamas, en contra de Israel. Entonces la escalada del conflicto ya no es solamente territorial, sino que estamos viendo avances a niveles regional. Lo mismo que, como vos mencionabas, Guillermo, ¿no?, las respuestas en todo el mundo respecto de estos conflictos, y también desde las dos partes, no solamente de israelitas, como vos decías, no sionistas, que están en contra de lo que está haciendo el gobierno o impulsando el gobierno de Israel, y que de hecho hoy ya llegaron al centro de Gaza, sino también movimientos a favor de Palestina. Que acá también me gustaría mencionar, si me permitís, algo muy importante para analizar este conflicto, y que bueno, lo hemos hablado en numerosas clases en la universidad, que hablamos de un conflicto que es político, no es ni religioso ni es cultural. Porque cuando decimos lo religioso y lo cultural, se puede caer en un simplismo de pensar al Islam, ¿no?, como una estructura rígida, que es homogénea, y la realidad es que no lo es. La forma en la que se aplica la sharia, ¿no?, en las distintas comunidades musulmanas es distinta. No necesariamente el islamismo va en contra de los derechos humanos, es terrorista o es incompatible con la democracia. Entonces es importante pensar esta distinción, porque si no tampoco podríamos explicar cómo es que Irán, que es chiita, apoya a un grupo sunita que es Hamas.
¿no? Entonces la dimensión política del conflicto también es sumamente importante para entenderlo y poder analizarlo. María Florencia, además apareció un componente nuevo. Leía hoy que se ha descubierto un yacimiento de gas en la zona de Palestina, con lo cual, en la Franja de Gaza, con lo cual hay un elemento, un componente económico adicional, ¿no? que está empezando a potenciar la posibilidad de que la propia Palestina se financie con sus recursos, y esto pone en riesgo cualquier equilibrio, ¿no? Palestina está sojuzgada económicamente, políticamente y encerrada en 40 kilómetros por 20, ¿no? La verdad, no es casualidad que haya nacido de Occidente el Estado de Israel, un Estado tapón en la puerta de Asia y Europa. Fíjate vos lo siguiente. ¿Por qué cuando se hace el Congreso en Basilea, Suiza, allá en el 97, hay dos ponencias para crear el Estado que había dictado Teodoro Hess? Había una ponencia que decía que se podía hacer el Estado donde estaba Palestina, y había otra ponencia donde decían que el Estado se podía formar aquí en Argentina, mi querido amigo, en Argentina, donde Barón Hirsch compró miles de hectáreas en la Mesopotamia con la idea, si triunfaba en aquel entonces, la ponencia de o sea que Israel podía haber estado aquí en Argentina. Lo que pasa es que cuando votaron eran 128 votantes de prominentes judíos de todo el lado, diremos Francia, de los países más poderosos que se habían congregado. Optaron por Palestina. ¿Por qué? Porque ya Inglaterra tenía los ojos puestos. ¿Por qué él tenía los ojos puestos? Porque en Irak se habían descubierto y se veían los yacimientos de petróleo. Por eso, mi querido amigo, si el mundo árabe no hubiera estado sentado arriba de una cuenca petrolífera, la mayor del planeta, jamás no hubiera habido un solo disparo. Pero allí está la voracidad que tiene Occidente. Llamemos Estados Unidos, porque es el principal predador de la especie humana. Perdónenme en el término, pero es así, no hay ninguna duda. Un Estado que ha vivido de las guerras, que vive de la venta de armas, al igual que el Estado de Israel. El Estado de Israel es un Estado que vende armas, no te quepa la menor duda. Tiene grandes fábricas de armas y surte de armas a muchísimos países del globo. Independientemente de eso, evidentemente, tanto los Estados Unidos como Israel son un Estado colonizador de buena parte de la dirigencia política del mundo, que se disciplina acríticamente a su postura, ¿no? A mí me sorprende eso, que te fuercen a interpretar los hechos de una manera. Déjame pensar un poquito cómo es la historia, un poquito. Mira, y si no lo haces, te responden con, sos antisemita. Mira, fíjate, alguien me decía, un día hablaba con alguien y me decía, los árabes no quieren la paz. Yo le digo, falacia, mentira, los árabes quieren la paz. El que no quiere la paz es Israel. No me digas, ¿sí? ¿Cómo? Escúchame, le digo, en el 93 se firman los tratados de Oslo, los famosos. La declaración de principios de los tratados de Oslo decía claramente que el Estado palestino iba a nacer a través del tratado, firmado por Isaac Rabin y firmado por Yasser Arafat. Premio Nobel de la Paz. De la Paz en el año 94, Estados Unidos, bajo la presidencia de Clinton, le dan ¿cómo se llama?, el Premio Nobel. Y, oh casualidad, en el 95, un judío ultranacionalista, sionista hasta la médula, le aplicó 2 tremendos balazos a Rabin y lo mandó al cementerio. Y junto con Rabin fue al cementerio el Tratado de Oslo. Ahí murió la paz para siempre entre palestinos e israelíes. ¿Coincidís, Pablo Weber, con esto? Creo que cualquier simplificación trae consecuencias y no es tan simple, dicho esto con el debido respeto. Dentro del mundo palestino, el movimiento Hamas recibió con atentados y con 7.000 muertos en un año y medio los acuerdos de Oslo. Y dentro de Israel, cuestionar la postura histórica de Abodá, Meretz y el laborismo es injusto. Fueron partidos que hoy perdieron su electorado precisamente por hablar de paz. Y hoy
el Estado israelí, que se ha puesto prácticamente ingobernable con alianzas de derecha a extrema derecha, que es lo que por ahí buscan los movimientos irregulares, que es convertir en ingobernable al país para justificar que una represión, es decir, es la legitimación cruzada. Yo necesito que ustedes me repriman para hacer quedar a la autoridad palestina como algo inútil y mientras tanto, como bien decía recién Said, el pueblo palestino que ve que quien se enfrenta con Israel no es la autoridad palestina, sino el movimiento Hamás. Pero el movimiento Hamás necesita la dureza del Estado de Israel y el Estado de Israel necesita, la derecha de Israel, no el Estado de Israel, perdón, la derecha de Israel necesita un Hezbollah o un Hamás. Pero acá hay que analizar en algún momento las profundas divisiones, exacto, las profundas divisiones hacia el interior de la sociedad palestina, que es aprovechada, por Irán, es aprovechada por Arabia Saudita, es aprovechada por la Unión Europea y por Estados Unidos, sin duda. Profesor Salinas, ¿el mundo cómo está actuando aquí? Porque las Naciones Unidas sigue haciendo declaraciones de esas que son de buenas intenciones, ¿no? Que en los hechos no pasa nada. Mira, Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, se ha manifestado esta semana muy duramente, ¿no? Denunciando el bombardeo sobre campos de refugiados, sobre hospitales, sobre población civil. Este número que dabas vos de los niños que están siendo bombardeados no es un número menor. Pero a mí me gustaría, sin hacer arqueología de la historia y quienes tienen los títulos para exhibir acerca de quién tiene más derechos o no sobre la región que está en disputa, me gustaría por ahí plantear la cuestión más desde un punto de vista ético, ¿no? Es decir, hoy día, independientemente de quién tenga la razón, está muriendo población civil de uno y de otro bando. Son niños, son ancianos, son mujeres, son hombres. Han muerto 83 funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas, han muerto periodistas. 20 periodistas hasta ahora. Sí. Una veintena de periodistas. Hay que hacer un gran llamamiento a un cese el fuego inmediato. Netanyahu lo rechazó, dijo, nada, hasta que no liberen a los 200 rehenes, nada de cese del fuego. Bueno, Jamás también lo rechazó. Jamás lo rechazó. Jamás también. Y ahí hay un tema que se plantea, que tiene que ver con la biopolítica, con la bioética, ¿no? Que es esto de la corporalidad negada. A eso de pensar de que solamente mi bienestar y de los míos es posible si el otro no existe. Entonces esto de negarse mutuamente el derecho a existir, por las razones que sea, puedo coincidir o no con Pablo o con la licenciada acerca de si es solamente una cuestión política. Me parece que hay otros elementos allí que nosotros tenemos que tener en cuenta, pero en la medida de que mutuamente se niegan el derecho a existir, difícilmente este conflicto va a encontrar un camino hacia una solución. Y estoy absolutamente convencido que la paz no será posible más en este contexto donde han hecho manifestaciones y las acciones los están apoyando de ingresar a Gaza. Hoy día Gaza se encuentra partida en dos. Hay una denuncia concreta de que hay 900.000 civiles en el norte de Gaza que están siendo bombardeados. Otro tanto en el sur, no se está recibiendo ayuda humanitaria. La razón es que sea, insisto, si el conflicto se desató el 7 de octubre con una masacre en contra del pueblo de Israel, es terrible. Los 2.000 muertos que han tenido es terrible. Los 1.200 que llevan como resultado de la contraofensiva también es terrible, pero tiene que haber un llamamiento a la paz urgente. ¿Y sabes por qué no está ocurriendo? Porque quien tiene que tomar cartas en el asunto, que es el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas,
está en este momento en una suerte maneja de... siempre los Estados Unidos, ¿no? Pero no, creo que ahora lo estaba presidiendo, si mal no recuerdo, Pablo, Rusia. Estuvo hasta después de la Federación Rusa. Y se da en simultáneo con el conflicto que Rusia Con tiene otra guerra, con sí. otra guerra paralela, ¿no? Entonces, quienes tienen que tomar las decisiones para convocar a una fuerza multinacional, mandar cascos azules, ordenar un cese el fuego inmediato, convocar en términos del capítulo 7 de la Organización de las Naciones Unidas, de la Carta de las Naciones Unidas, no lo están haciendo. Said tiene ganas, se sale de la vaina por decir algo. Mira, las Naciones Unidas es un organismo obsoleto. ¿Me escuchas lo que te digo? No sirve para nada. No sirve para nada. Fíjate vos que Los después... principales países del mundo desoyen Claro. las sugerencias de las Naciones Unidas. Después del Tratado de Yalta, ¿cierto? Las naciones, ¿quiénes quedaron al frente de las Naciones Unidas? 5 potencias, 5 países potencias con derecho a veto, ¿cierto? Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, ¿cierto? No, Rusia y China. Y Rusia, no, China no estaba, no sé si ingresó después, ahí Pablo. Sí, ingresó. Bueno, perfecto. Con derecho a veto. Israel sabe cuántas ha tenido las condenas que tuvo Israel en Naciones Unidas, docenas y docenas por los atropellos y los crímenes que lleva cometido en 7 décadas y media contra el pueblo palestino. Jamás prosperó una sola resolución, porque Estados Unidos sacaba la tarjeta del veto y decía, esta resolución no corre, como no va a correr ninguna. ¿Ustedes creen por casualidad que Israel está accionando por su propia voluntad? No te quepa la menor duda. El tío Sam está detrás de todo esto. Sabe perfectamente a la hora que empieza y a la hora que terminan. Estados Unidos, mi querido amigo, aunque ustedes muchos no lo sepan, en Estados Unidos hay un organismo que se llama AIPAC, donde se congregan las principales sociedades sionistas, son casi 80. De esa élite que está en el AIPAC, muchísimas están metidos hasta en la médula en los estamentos del Estado norteamericano y son las que dictan la política interna y externa de la nación norteamericana. ¿Qué podemos esperar de Estados Unidos si sabemos que Israel es el brazo derecho para tener acceso a todos los bienes que existen en el Oriente Medio, empezando por la cuenca petrolífera del Golfo? María Florencia, ¿usted ve que esto es una escalada que va a ir creciendo? Algunos están ya mencionando, poniendo sobre la mesa de análisis la posibilidad del germen de la Tercera Guerra Mundial. ¿Es para preocuparse esta situación? ¿Qué lectura hace? Yo creo que todavía hablar de una tercera guerra es complejo, sobre todo no históricamente por lo que hemos vivido, pero sí hay una realidad, y es que hoy la cantidad de víctimas que lleva, ¿no?, este conflicto entre este grupo terrorista Israel y el Estado de Israel, es que alcanza las víctimas en solamente un mes de lo que vemos del conflicto o de la guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces, realmente es preocupante porque vemos las víctimas civiles de este conflicto. Vos mencionabas, ¿no?, 10.000 muertos palestinos, más de 2.000 judíos. Hablamos de que el 65% de estas víctimas de Palestina son niños y mujeres. Vemos que también Israel ha bloqueado el acceso, ¿no?, de asistencia humanitaria, incluso de las Naciones Unidas. Y yo creo que ahí también podemos ver, en el caso de Alemania, por ejemplo, que había bloqueado la asistencia económica a la Agencia de las Naciones Unidas que asiste, ¿no?, a los refugiados en Palestina y en el Próximo Oriente. Recientemente, hace unos días, ha desbloqueado esa asistencia humanitaria, es decir, ha habilitado esos millones de pesos, y yo creo que ahí también se ve la escalada de este conflicto en cómo los países están respondiendo. Incluso hoy vemos que estuvo la reunión del G7 en Tokio y que los funcionarios allí han expresado, ¿no?, el temor por la crisis humanitaria que se está viviendo. Lo mismo Médicos Sin Fronteras, organizaciones no gubernamentales,
han expresado este conflicto como una catástrofe humanitaria. Entonces creo que en términos de lo que está sucediendo con las víctimas, realmente es preocupante. Yo no creo que en los próximos días esto se revierta, salvo que Israel diga o dé este espacio a una pausa humanitaria, aunque sea para asistir a las víctimas en Gaza. También estamos viendo que por medio del paso fronterizo de Rafah en Egipto también están saliendo palestinos. Vamos a tener una crisis de refugiados probablemente, es uno de los análisis más próximos y evidentes que tenemos. Tenemos más de un millón de desplazados, lo cual es terrible. Y como decía por ahí Pablo Salinas, creo que también en cuestiones éticas, ¿no?, es la problemática. Porque hoy los más afectados, y lo vemos en la cantidad de víctimas, está siendo el pueblo palestino. Sí. Más allá de que nada justifica todo lo que está sucediendo en Israel. Por eso decíamos, María Florencia, que tiene una guerra, un conflicto, como bien dicen los que saben de política internacional, signos de genocidio, ¿no? Porque ¿cuál es lo escuchaba un periodista español preguntarle a un vocero del ejército de Israel, ¿cuál es la proporción? ¿Cuántas víctimas son necesarias en Palestina para matar a un terrorista de Hamas? Porque dice, bueno, lo que pasa es que mezclado entre la población inocente hay terroristas de Hamas. Bueno, pero ¿cuánto es la equivalencia? ¿Cuántos tienen que morir? ¿1000 por cada uno, que cada líder terrorista? ¿Cómo se saca esa cuenta? ¿Desde dónde se justifica matar a un inocente persiguiendo a un terrorista? En otros lugares, cuando ha habido atentados terroristas, se los ha ido, se los ha buscado, se los ha perseguido, se los ha detenido, se los ha juzgado, se los ha condenado. Eso ha ocurrido. Y eso es muy difícil. Guillermo, perdona, ahí hay que también tener en cuenta cómo opera Hamas, ¿no? Hay más de 500 túneles debajo de la franja de Gaza, lo cual también hace muy compleja en términos de inteligencia poder atacar a este grupo terrorista, que es también lo que está justificando Israel, ¿no? Más allá de todas las atrocidades que estamos viendo y que, como decía, al principio es un crimen de guerra. Tengo para Pablo Hueve una pregunta de Diego. Dice, el derecho internacional humanitario, que es el que regula las guerras, lejos de lo expresado, contempla el estatus de las organizaciones no estatales como, por ejemplo, Hamas, Hezbollah, Al-Shabaab, Al-Qaeda, etcétera. No sé si es pregunta o afirmación. El derecho internacional, que es el que regula las guerras y lejos de lo expresado, ¿contempla el estatus de las organizaciones no estatales? ¿Las contempla o no? Hoy por hoy de lo que estamos hablando es de un conflicto. Y en ese caso, creo, como decía mi compañera de Relaciones Internacionales en la Universidad de Villa María, Florencia, acá hay una captura de la sociedad palestina por parte de un grupo que la toma de rehén y que utiliza una infraestructura civil para lanzar misiles, sabiendo que luego va a haber un contraataque israelí. Y en ese sentido es distinto a los casos a los que hacía referencia Guillermo, del movimiento Brigate Rosse, las Brigadas Rojas de Italia, sí, o el movimiento, o los dos movimientos que en la década del 70 en Alemania fueron perseguidos en democracia por la policía y por el Poder Judicial sin necesidad de desaparecidos y sin necesidad de violar derechos humanos. Y muerte de inocentes. Exacto. Tengo una pregunta para usted, no me dice el nombre del televidente, pero dice, hoy hablan de Hamas como organización terrorista. Pedile a Said que te explique quiénes eran Irgun, Lehi, Haganan y que te expliquen qué eran esas organizaciones. Cuando se crea el Estado de Israel, Ben Gurion fue el primer presidente. Y fue uno de los mayores terroristas que tuvo Israel en el comienzo. Ben Gurion. Ben Gurion, sí señor. Estaba ¿cómo se llama? Esther, el grupo Abodak, estaban los otros que te nombra allí. Sí, Irgun. Y el Irgun, exactamente. Bueno, la Haganah. ¿Saben que lo que eran organizaciones terroristas? Israelíes. Israelíes. Te cuento una. Deir Yassin, tomen nota. Una aldea palestina de más o menos unos 450 palestinos. Entró la Haganah allá en el 46, no dejó ni el gato vivo, hasta los animales domésticos. Niños, embarazadas, jóvenes y viejos, de noche entraron y los liquidaron a todos, mis queridos amigos. No figura en ninguna parte de ella así. Por supuesto que no va a figurar.
Eso quedó muy atrás y muy tapado en la historia, por razones obvias, ninguna duda. Y te sigo diciendo que sobre los escombros de todas esas aldeas palestinas edificaron el moderno Estado sionista de Israel con el oro que manejan los señores del mundo. Así es. Y te digo más, en Naciones Unidas, cuando se vota la partición, el 52% del territorio palestino era para Israel y el 48% para Palestina. ¿Sabe qué le queda a los palestinos ahora? No llega a un 10% del territorio porque el resto lo anexó Israel al mejor estilo de la piratería moderna, quedándose, ¿cierto?, con los botines de guerra propios de criminales y asesinos. Ahora, Nada Pablo, más. la imposición política es producto del voto. Lo que hace Netanyahu, alguien lo vota. Sí, está la sin sociedad duda. israelí, pero debe haber un amplio sector que apoya, que supongo ahora debe tener más apoyo, ¿no? Porque aquellos que eran moderados se transformaron diciendo, bueno, ante esto no nos queda otra opción que atacar. Yo tengo un trabajo presentado en varios congresos de Relaciones Internacionales de La Plata, precisamente comparando cómo el bipartidismo histórico de Israel entre el otrora hegemónico laborismo y el Likud comienza a fraccionarse a partir de la aparición en escena de los movimientos irregulares. Tengo una estadística a partir de cómo, ante el aumento de los ataques del movimiento Hamas, precisamente en contra del proceso de la OLP de reconocer al Estado de Israel y de buscar un Estado palestino, esto va fraccionando primero al laborismo, luego el Likud, de 2 partidos aparecen 5, hoy hay más de 17 partidos en la Knesset o Parlamento, que de acuerdo a las leyes constitucionales israelí, para que ustedes tengan una idea, para tener un primer ministro hacen falta 61 votos sobre 120. El partido que más diputados tiene 29. Entonces, a partir de ahí van logrando, a partir de minorías, y las últimas minorías, que son las que tienen 2 diputados, que son partidos que dicen Israel tiene que dejar de ser un Estado laico para pasar a ser un Estado religioso, donde entonces quien no profese la religión judía no tiene derecho de ciudadanía. Esos que tienen 2 diputados le dicen a Netanyahu, bueno, yo te doy los 2 diputados, vos gobernás, pero dejá de hablar de paz, dejá de hablar de diálogo, dejá de hablar de territorios ocupados y empecemos a hablar de territorios recuperados. Pero quisiera que no quede para la teleaudiencia como que aquí se está poniendo en tela de juicio, digamos, la existencia del Estado de Israel. Soy un defensor jurídico, ético e histórico de que deben coexistir 2 estados. El mismo derecho que tiene Israel de vivir con fronteras estables, seguras y reconocidas, que alguna vez se cumpla la resolución 181 del 27 de noviembre del 47 y que se le permita al pueblo palestino vivir de esa manera. Bueno, ¿está de acuerdo usted? Estoy de acuerdo. Fronteras reconocidas, estables y ¿cierto?, seguras. Y que le devuelvan todos los territorios que se han anexado a Israel en la guerra del 67, incluidas las alturas del Golán sirio que las tienen los señores sionistas. El nombre que le planteaba recién es Juan Carlos González, dice, me pone la piel de gallina de escuchar a Said, al fin escuchar la verdad. Gracias, Jeremías. No pensé que jamás te iba a decir esto, que se ve que... Bueno, tarde en llegar, Juan Carlos, pero al final hay recompensa. Buenas noches, otro mensaje. Israel, dice Claudia, puede cometer todas esas atrocidades con la anuencia del mundo occidental por ser hijo putativo de Estados Unidos. Es una masacre genocida, dice Claudia. Gracias a todos los que están participando. A mí me resulta de interés supremo que nos inmiscuamos, no sé si utilicé bien el término, pero que nos interesemos, los argentinos, en los asuntos internacionales. Lamentablemente nos interesamos poco, ¿no? Y solamente por el escándalo, la muerte, la bomba, y no de lo que está pasando. De hecho, el alineamiento pleno con los Estados Unidos nos costó 2 atentados terribles, ¿no?, que todavía no se han esclarecido, con muertes en nuestro país. Y que eso es un costo directo que ha tenido. Son los últimos minutos, así que me gustaría ir haciendo cierres. Voy a empezar con María Florencia, que ha estado pacientemente esperándonos en la videollamada y que por las cuestiones técnicas a veces participan menos. María Florencia, ¿cuál es su expectativa de lo que vendrá? Yo creo que hay, como mencionaron, es importante. Yo estoy a favor, ¿no?, de los organismos internacionales. En ese sentido, creo que si no existieran sería aún peor la situación, porque por lo menos todavía algunos países, más allá de lo que sucede con el Consejo de Seguridad y los países que tienen derecho a veto, por ahí todavía se siguen escuchando voces disidentes. Entonces me parece importante que en estos espacios haya voces disidentes
y se puedan comentar desde otra perspectiva este tipo de conflictos. Coincido en que para mí la solución también es la coexistencia de estos dos estados. Creo que con las afirmaciones que ha tenido Netanyahu de que si bien él no quiere tener una ocupación en la Franja de Gaza, pero que sí, una vez terminado este conflicto, quiere estar a cargo de la seguridad, creo que eso no va a ser factible, no va a ser producente para el pueblo palestino y para llegar a esta solución, ¿no?, también de la coexistencia de los dos estados. Creo que queda mucho todavía y que también la comunidad internacional se tiene que involucrar aún más en todo lo que está sucediendo. Sí, que eso parece, ¿no? Porque además hay un fenómeno que nosotros no lo comprenderíamos jamás, que está ligado con la convivencia de ambos pueblos, el pueblo israelí con el pueblo palestino. De hecho, en Jerusalén hay una universidad donde conviven, estudian juntos, todos los días cruzan. Es como si estuviéramos en la Universidad de Córdoba y vinieran los jujeños a estudiar. De eso se trata. Ahora está todo roto eso, Pablo. Pero en Haifa, por ejemplo, sí, conviven pacíficamente y jamás hubo ni siquiera un piedrazo de un judío hacia un palestino, ni de un ortodoxo hacia un niño que no respete el Shabbat. Se puede convivir pacíficamente. Yo también, como dice Florencia, voy a reivindicar a los organismos internacionales. Lo que pasa es que aparece en los medios lo que no pueden hacer, pero es muchísimo lo que se hace, muchísimo en el ACNUR, del cual tengo el privilegio de ser formador, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es muchísimo todo lo que sucede. Y sí quisiera, como última frase, Guillermo, me tomo de algo de lo que decía mi compañero Pablo Salinas, que a veces todo empieza con un etiquetamiento. Yo te señalo a vos y ya no sos un ser humano, Guillermo, sino que sos el otro. Y eso, a partir del lenguaje, empezamos a deshumanizar y a partir del lenguaje empezamos a justificar las muertes. Cuidado, porque a mí me toca en este momento en mi querida Argentina que por diferencias políticas parece que es lícito pensar en eliminar, destruir, sacar, o presos o muertos. Me aterroriza ir por la calle y que te insulten solo por pensar distinto. Vivimos en un continente en paz, con diferencias políticas entre los distintos países, algunos más dictatoriales, otros más democráticos. Por favor, aprendamos de lo que está pasando en el mundo. Y como dijo Gandhi, no hay un camino hacia la paz es el único camino. Pablo, Pablo Salinas, ¿cuál es tu idea de este escenario que tenemos? Mira, ¿Es para preocuparse al extremo? ¿Son de las tantas tensiones, acomodamiento de placas tectónicas del mundo porque está cambiando la bipolaridad? Es un conflicto que no se va a resolver en lo inmediato. Mira, en el día de ayer falleció Enrique Dussel. Sí. Gran filósofo. Padre de lo que es la filosofía de la liberación, ¿no? La idea del derecho a resistir la opresión. Justamente estoy haciendo un trabajo en coincidencia con este conflicto, ¿no? Y cuánto tiene para decir ese gran hombre. Paralelamente estuve leyendo también a Miguel Ángel Quintana Paz, que dice que ante la opresión generalmente si se activan los elementos de respuesta violenta hay más violencia y más sufrimiento sobre el oprimido. Ojalá encontremos los caminos de la paz y insisto, hace falta un llamamiento de los principales países del mundo, los principales líderes del mundo. Debe cesar la situación esta de vulnerabilidad, de muerte. Especialmente me conmueve mucho el tema de los niños. Sí, las imágenes son terribles. Son terribles. Bueno, ayer llorando uno de los niños, temblando, diciendo no quiero morir, y veía familiares, sobrinos, chicos, vecinos en la calle, decir, bueno, qué benditos que estamos, ¿no? Qué benditos y qué lejos de eso. No lo valoramos completamente eso. Bueno, Said, dejo sus últimas palabras. Digo, ¿cuánto le duele cuando ves esas imágenes de los paisanos suyos? Y la verdad que estamos acostumbrados, lamentablemente, porque esto que se vive ahora, hace 75 años que el pueblo palestino lo viene viviendo, no es de ahora solamente. Ya estamos curtidos, diríamos así,
de las atrocidades que ha cometido y sigue cometiendo el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Yo te puedo asegurar que lamento de alma lo que ocurre y lo que sigue ocurriendo en la tierra de mis antepasados. Mis abuelos eran palestinos, de la ciudad de Safat, de ahí procedían. Y tuvieron que irse a través de la llegada del sionismo. Así es. Yo te digo que va a haber un cambio, lo vamos a ver, no inmediato, pero convengamos que el mapa geopolítico está cambiando, está crujiendo por minutos. La unipolaridad se terminó. Adiós. El Estado gendarme del mundo, hoy día, aunque no lo quieran reconocer, está débil. Está débil. Lo están superando otras potencias que son grandes potencias que se están uniendo a través del BRIC y a través de otros tratados para terminar con la hegemonía que azota a todo el planeta, la hegemonía del tío Sam. La paz puede llegar cuando haya un equilibrio mayor de fuerzas y de poder en el mundo. Equilibrio, no que uno solo pueda decidir si tienes que vivir o tienes que morir. Creo que eso está cambiando y todo el mundo lo tiene que entender. La paz es necesaria. No apoyo ningún acto de terror. No lo apoyo bajo ningún punto de vista. Pero convengamos que los pueblos que luchan por su liberación deben ser pueblos aplaudidos por toda la humanidad, como lo fue la Sudáfrica de Mandela, que a través de su lucha logró la emancipación de su territorio y de su patria. Eso que sirva de ejemplo también para el pueblo palestino. Gracias por venir, Said, muy amable. A los Pablos, muchísimas gracias. Y a María Florencia, que estuvo desde la videollamada. Y a ustedes por estar ahí en esta edición tan especial. Un mes, 12.000 muertos, demasiada muerte para dejarla pasar. Así son las cosas.